viene la lucha y ¿qué sucede? Que cae Iturbide y se inicia la era de los falsos presidentes. Y aquí es donde tenemos que hacer un paréntesis. ¿Qué es un presidente? Un presidente es un mandatario. ¿Y qué quiere decir mandatario? Tiene el poder ejecutivo para hacer lo que mande ¿quién? El pueblo. Por eso es mandatario. Pero si no cumple con hacer lo que ordena el pueblo, no es presidente. Es un monarca vestido de presidente. Es un monarca porque está usurpando la soberanía que es del pueblo. En ese sentido tenemos una figura emblemática, Su Alteza Serenísima. ¿Quién era Su Alteza Serenísima, compañero? El traidor. El traidor que entregó el... Santana. Pues ¿cómo va a ser presidente? ¿Es mandatario? No. Pues no. Y así nos vamos, la historia. Luego viene el imperio con Maximiliano, otra vez la misma cosa. Entonces Maximiliano ejerce la soberanía por la fuerza, pero no es un mandatario. Y luego viene el peor, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz era presidente. Les pregunto, pues no, porque estaba usurpando la soberanía y él era el que mandaba. Ahora se asustan de muchas cosas, pero por decir, ¿cuál poder legislativo? ¿Cuál poder judicial? ¿Cuál? Se viene la revolución, compañeros. ¿Y qué pasa con la revolución? ¿Quiénes son los que toman el poder? Los caudillos. Entonces se da la etapa del caudillismo revolucionario en los años 20. Entonces los generales y los coroneles son los que ejercen la soberanía. Y esa soberanía que debería de ejercer el pueblo, la están ejerciendo esos líderes y están usurpando la soberanía del pueblo. En ese sentido, tenemos que pensar, pues, que es muy importante conocer el contenido de las palabras. O sea, ¿qué quiere decir presidente? Ya se lo dije. Entonces, en ese sentido, los coroneles y los generales son los que se convierten en gobernadores, etcétera, etcétera. Y nombran a una figura, dizque presidente, pero no hay tal.
y siguen gobernando igual, porque no saben hacer otra cosa. No saben. Los que sustituyeron a los virreyes siguieron con las mismas cortes, con las mismas formas. Los que se decían presidentes siguieron con lo mismo porque no saben hacer otra cosa. Ese es el problema. No saben hacer otra cosa y hacen pues, lo que saben. En ese sentido, Calles dice, tenemos que asegurar el poder, no para el pueblo, para la élite de la Revolución Mexicana. Y Calles crea la gran familia de la Revolución Mexicana. Y aquel que no estuviera dentro de la gran familia de la Revolución Mexicana, ¿qué le pasaba, compañeros? Pues lo eliminaban. Plomo. Plato plomo. No hay otra. O le entras a la gran familia o no vas a ningún lado. Y entonces se dice, esta es la gran familia de la Revolución Mexicana, pero para legalizar el poder, crean un partido, que es el Partido Nacional Revolucionario, y después se convierte en el PRI. Entonces, el PNR es el partido que asegura el control del poder para la élite, que es la gran familia de la Revolución Mexicana hecha gobierno. La gran familia de la Revolución Mexicana hecha gobierno. Y pues ya tenemos idea de cómo es que tenían el poder, pero el poder para tener, digamos, el control y entenderse entre la gran familia de la Revolución Mexicana, crean al monarca sexenal. Entonces, el presidente es un monarca sexenal que tiene el poder absoluto. Estamos hablando de absolutismos. ¿Y el pueblo? ¿Qué onda con el pueblo? Despolitizado, desorganizado. Y entonces, ahí viene lo interesante. Dice, bueno, ya tenemos el aparato para amarrar al poder, para tener el control. ¿Y cómo le vamos a hacer con la chusma? ¿Cómo le vamos a hacer con el pueblo? Pues hay que crear un instrumento que no le permita al pueblo ejercer su soberanía y que nosotros sigamos usurpando la soberanía que le corresponde ¿a quién? Al pueblo. Al tiempo. Entonces vemos que esa soberanía, para impedir que el pueblo se organice, crea la gran familia de la Revolución Mexicana, un instrumento
que precisamente impide que puedan organizarse. Y con estos dos elementos, el PNR por un lado y impedir que se organicen, es como la gran familia de la Revolución Mexicana usurpa el poder por muchísimos años. En ese sentido, hay un momento en que, más bien, en todo un proceso se da en este país de la lucha del pueblo por ejercer su soberanía, y se enfrenta de una manera, es derrotado, se enfrenta de otra, es derrotado, se enfrenta de otra, pero va acumulando una serie de experiencias, desarrolla movimientos, hay muchos movimientos, pero son derrotados. Y en ese sentido, el sistema, les decía, no permite que existan instrumentos ante los cuales pueda el pueblo ejercer su soberanía hasta la fecha, con todo López Obrador, hasta la fecha. En ese sentido, se van dando, les decía, una serie de movimientos. A mí me toca sobre todo participar ya como parte de la dirección nacional de un movimiento. Estaba yo jovencito, pero participé fuerte en el movimiento de reforma universitaria. La reforma universitaria, lo que se proponía era que la educación estuviera al servicio del pueblo. Y nosotros partimos de lo siguiente, miren, en Europa, sobre todo Alemania, Francia, Italia, en Asia, Japón, habían sido devastados por la guerra. ¿Y cómo le hicieron para salir pues los países quedaron destruidos? Le apostaron a la revolución científico-técnica y empezaron a desarrollar, a darle importancia fundamental a la revolución científico-técnica. Entonces dijimos, tenemos que apostarle a la revolución científico-técnica para que México salga del subdesarrollo. Pero nuestros vecinos dijeron, no, espérense, y hasta la fecha no se le permite a México participar en la revolución científico-técnica, que es lo único que nos puede sacar del subdesarrollo o de la dependencia que hoy existe. Entonces, a través de el corporativismo no se permite que se organice ninguna de las estructuras de manera democrática. Y nosotros luchamos, algo ganamos en aquel entonces, en el 66, pero logramos crear una estructura nacional
que nos permitía comunicarnos nacionalmente. Sin eso no hay 68. Creamos la estructura nacional, incipiente, pero la creamos y ya nos podíamos comunicar. Inmediatamente el movimiento se eleva, y en el propio 66, a fines, se da un movimiento importantísimo en Morelia, pero ya no es solamente estudiantil, es estudiantil campesino, y ahí nos agarró el ejército. Yo salí de milagro, porque se me comisionó a que viniera a México, y a las 2 horas ya estaba el ejército tomando allá Michoacán. En ese sentido, vemos cómo el movimiento va tomando un giro. Ya no es estudiantil, ya el acumulado de experiencia involucra campesinos. Y así seguimos. Y nosotros llegamos al 68 y hay esta cuestión. Yo era de los comunistas que también luchábamos en aquel entonces por quién lograba tener la presidencia de la sociedad de alumnos y las federaciones de alumnos. Pero ¿qué sucedió? Que el movimiento dijo: no queremos sociedad de alumnos, y eso nos conmocionó a todos, porque tomamos conciencia de que si nosotros participamos en esa forma que es el corporativismo para el estudiantado, como el charrismo para los obreros, en fin, pues lo único que éramos, pues nos convertíamos en corporativistas buenos, pero corporativistas. Pues sí. Por eso les digo, el pueblo en cierto momento dijo: no queremos virreyes, ni buenos ni malos. Esa es la cosa. En ese sentido, caray, estábamos equivocados, estábamos peleando ser los corporativistas buenos. Y el movimiento dijo: se acabaron las estructuras corporativas. Y al tomar conciencia en ese momento de quién es el dueño de la soberanía, nos dimos cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, ¿quiénes son los soberanos en un sindicato? ¿El charro o los trabajadores? El charro. Trabajadores. Debieran ser los trabajadores, pero lo asumen los líderes. Ahí está. Pero la soberanía, el dueño, ¿quién es? El trabajador. Ahí está clarito. En esa área, los trabajadores son los dueños de la soberanía. En el campo lo mismo, en las comunidades, etcétera, etcétera, y en el estudiantado igual. Entonces, la base social, fíjense, le dice al disque presidente, que es monarca sexenal Díaz Ordaz,
pero se pone la careta de presidente, pero está usurpando la soberanía. Por eso cuando se le dice, es que la Constitución, y encabronado responde, la Constitución soy yo, pues más claro, más claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que la base toma conciencia de que ella es la soberana, no el presidente de la sociedad de alumnos. Y dice, esta forma de organización corporativista que son las sociedades de alumnos no nos sirve, no es nuestra, es de ellos. Por eso es que mandaban a hablarle al presidente de la sociedad de alumnos, como ahora les mandan a hablar a los charros, y pues ya se acabó todo. Vean lo que pasa con la CENTE. Hacen una serie de cosas, manden una comisión, pues qué bueno, ya se acabó. Pues no. Entonces, el estudiantado dice, la soberana es la base, no el presidente de la sociedad de alumnos. Y borra la sociedad de alumnos, las destruye dialécticamente, no es, o sea, las destruye dando origen a algo nuevo. Y se crean los comités de lucha, y el comité de lucha no es una estructura burocrática, es una estructura donde participan los elementos más comprometidos, más entregados. ¿Y qué hace la soberana? La soberana legitima o no legitima aquel elemento que forma parte de su comité de lucha para coordinar su actividad. Pero para poder coordinar los diferentes comités de lucha, crea el Consejo, no la Federación, el Consejo Nacional, que es una figura ancestral en México, el Consejo. Y quienes integran el Consejo son delegados, pero no son plenipotenciarios. ¿Qué quiere decir? Son mandatarios, llevan el mandato que ordena quién. Las bases. Las bases. No pueden salirse de ahí, no pueden salirse de ahí. Lo que diga la base es lo que va a llevar el mandatario al consejo. Y en ese sentido, el consejo coordina todos estos esfuerzos que manda la base, pues manda la base. Y entonces el gobierno dice, a ver, vengan, vamos a tratar de corromper a los delegados al Consejo Nacional. Lo intenta. ¿Y qué hizo la base? ¿Qué creen que hizo? Sí, estás comprando gente,
revocación automática del mandato. A la chingada, así. Y salen por piernas aquellos que al llegar al consejo no llevaron la orden que les dio la soberana. Así, ¿ya? Entonces el gobierno dice, ah, caray, pues ya me lo están poniendo difícil. Pero aquí viene algo que es muy importante. La soberana asume la base, su compromiso histórico como fuerza motriz de su movimiento, no el movimiento de aquellos, no el movimiento del partido fulano, no, el movimiento de ella, de la base. Y en ese sentido, al asumir su compromiso histórico, crea la forma de organizar la base, que son las brigadas políticas. Y nomás les digo, 10,000 gentes organizadas en brigadas tienen un potencial de lucha superior a 500,000 dispersos, atomizados, que es lo que busca el sistema hasta la fecha, que estén atomizados, que no estén en estructuras orgánicas. Entonces ella crea las brigadas políticas con una creatividad nunca vista. Cuando se juntan varios, su potencial de creatividad crece. Cuando están dispersos es más difícil. En ese sentido, ya tenemos la estructura mexicana. Fíjese bien, mexicana. No le copiamos a los rusos, ni a los chinos, ni a los cubanos, ni a los franceses. Fue mexicana. Brigada, comité, consejo. Pero también esa forma de revocación automática del mandato. Entonces el gobierno dice, ¿y ahora cómo le hago? Pues no puedes hacerle. Entonces dice, bueno, a ver, nombren una comisión para que venga a negociar. ¿Sí? Dice la soberana, sí, pero no nos estamos chupando el dedo. Nosotros, la soberana, no tenemos nada que ocultar. ¿Qué tiene que ocultar? Por decir, ¿qué tienen que ocultar los padres de los 43? Pues nada. ¿Qué tienen que ocultar los trabajadores? Nada. Bueno, ¿por qué se tienen que ir a encerrar? Pues, ¿por qué? Pues, ¿cómo que vengan a encerrar acá? No, nosotros no tenemos nada que ocultar. Diálogo público. Que se sepa. Que se sepa. Y ahí sí fue el debacle, porque se le cerraron todas las puertas de maniobra al gobierno. En ese sentido,
Fíjense bien, el movimiento, por un lado, desafía al monarca sexenal, lo desafía. Bueno, lo pueden desafiar, pero crea el instrumento para conquistar su soberanía, que es la estructura que les acabo de decir. Pero aquí viene otra cosa. En el 63, fíjense bien, en el 63 se reúnen las diferentes direcciones de los movimientos obreros independientes de aquel entonces para evaluar los errores de las grandes huelgas del 58-59. ¿Y qué es lo que sucede? Que dicen, ¿cuál fue el error de nuestras huelgas? Que hicimos huelgas paradas. ¿Qué quiere decir huelga parada? ¿Hicieron mítines? Sí. ¿Hicieron marchas? Sí. ¿Hicieron plantones? Sí. ¿Ven? Eso es una huelga parada. Entonces dicen, tenemos que pasar a la huelga en movimiento. Nosotros retomamos esa experiencia del movimiento obrero y decimos, hay que instrumentalizar la huelga en movimiento, pero solamente con el nivel de organización que se creó podía hacerse la huelga en movimiento. ¿Qué quiere decir la huelga en movimiento? Que las brigadas andan movidas por donde quiera. Por decir, hacíamos una marcha, haga de cuenta, de 300,000 gentes. Una marcha no es movilización. Eso es lo que les quieren meter en la cabeza. Eso no es movilización. Eso es una demostración. No es movilización. Tú le estás, por decir, ya vieron el desfile. Marchó, pero no está movilizado, no se movilizó, marchó. Movilizado estaba en Chiapas en el 94. Allí es donde estaba movilizado. Pero el desfile que acaba de pasar marchó, pero no se movilizó. Igual, es lo mismo. El marchar no es movilizar, es demostrar. ¿Qué demostró el desfile? Pues las armas que traen. El poder, ¿no? ¿Y qué demostrábamos nosotros? Le decíamos, fíjense bien, le decíamos, mira, aquí hay 300,000 gentes, de las cuales 200,000 son nuestros papás, nuestros amigos, nuestros simpatizantes. Bueno, pero hay 100,000 organizados en brigadas que son los que te vamos a dar la pelea, la guerra, porque van a estar movidos por todos lados, no la marcha, sino van a estar en todo el país. Nada más en el Distrito Federal tendríamos 100,000 movilizados en brigadas. Y la brigada, bueno, pues en los camiones, en los cines, en los mercados, en las colonias, en las fábricas, en todos lados.
y la cooperación, y de ahí salía para la propaganda, o sea, se convertía en autofinanciable el movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno dice, contra esto no puedo contra esto. Si esto se desarrolla, no hay quien los pare. Y se viene la matanza del 2 de octubre. Pero mucha gente piensa que se acabó el movimiento. No se acabó. No. El movimiento pasó a la clandestinidad, compañeros. Desgraciadamente, varios compañeros optaron por la guerrilla. Mis respetos a los compañeros, pero nosotros lo que necesitábamos eran dirigentes que estaban pegados a sus bases. Eso es lo que necesitábamos, dirigentes que estaban con sus bases, porque si se despegaban de las bases, las ocupaban elementos contrarios, cosa que sucedió. Y otra parte, nos fuimos a organizar las estructuras, seguimos organizando. Y en ese sentido, al pasar a la clandestinidad, no solamente desarrollamos estructuras estudiantiles, sino creamos el movimiento obrero independiente, movimiento sindical independiente, que después se charrificó nuevamente. Es eso, ya no eso, nosotros no tenemos la culpa. Nosotros creamos sindicatos independientes. Y el movimiento campesino independiente, que ya venía muy fuerte, pero con estas formas que introdujimos de brigada, comité, consejo, se fortalecieron todos esos movimientos. El movimiento urbano popular, lo mismo. Entonces, siguió creciendo el movimiento, compañero, siguió. Y para el 71 vuelve otra vez ya a manifestarse, y se manifiesta el 10 de junio. El 10 de junio tuve el privilegio de ser el principal dirigente de ese acto. Por eso les digo, los triunfadores son los que escriben la historia, su historia, y invisibilizan la verdadera historia. Y en ese sentido han ocultado también cómo estuvo la cuestión del 10 de junio. La cuestión está en que ya yo estuve en la cárcel 2 años y medio, y ahí nos sabíamos todo. Era una vecindad, así literalmente era una vecindad, y porque estábamos en una crujía, que es como una vecindad. ¿Y qué pasaba? Que sabíamos bien de las traiciones que se estaban dando allá adentro. Sabíamos, y salen muchos de los presos políticos a servirle a Echeverría.
con aquello de la apertura democrática. ¿Cuál apertura democrática? Y se les cayó la careta cuando el 10 de junio. ¿Cuál apertura democrática el 10 de junio? Si usted quiere la palabra o qué. Es una pregunta. A ver. ¿Usted estuvo en Lecumberri? ¿Cómo? ¿En Lecumberri estuvo usted? Sí. En la crujía, me comenta. En la crujía C y la crujía N. Entonces, eso fue la primera vez, ¿eh? La segunda vez estuvo en la E, que era la peor. Que ahí mandaban a los guerrilleros. Yo nunca fui guerrillero, pero me la cantaron. O le entras a la corrupción, o peor que guerrillero, y sí me fue peor. Lo que tengo que ver que no me puedo mover es una columna hecha pedazos por la tortura. Yo estuve en todos los centros de tortura del altiplano en el 73, sin haber cometido nunca un solo delito. Esa es la cosa. Ahora bien, el asunto está en que allá adentro sabíamos de los traidores, lo sabíamos, y se salen a traicionar. Entonces el gobierno hace un estudio, que no puedo alargar mucho, basándose en la experiencia de Calles, de crear la gran familia de la Revolución Mexicana hecha gobierno. En este caso, ya las posibilidades de la gran familia del PRI en concreto ya iban en descenso y tenían que crear algo que sustituyera esa situación. Y así como Calles organiza en el PNR a los caudillos, de la misma manera el sistema organiza a los partidos paleros en un proyecto que se llama reforma política. Yo le decía, yo era miembro del presidium de la Juventud Comunista y tenía acceso al presidium del Partido Comunista y me enteraba de todo. Y entonces yo no acepté las negociaciones con el gobierno. Yo le decía a uno de los compañeros de la Dirección Nacional del Partido Comunista, les decía, a ver, Unzueta, ¿por qué les dieron a ustedes el registro? Por la movilización de las masas. Digo, dame un solo acto que ustedes hayan hecho de movilización para imponerle al gobierno que les diera el registro. Pues quedó mudo, ninguno. Negociaron la traición como otros. Y en ese sentido, lo que sucedió es que ahora ya no se llamaba PNR, sino lo mismo, la articulación de las diferentes fuerzas en un solo proyecto, reforma política. De tal manera que para darle chamba a todos, ya no eran 200 diputados, llegaron ahora hasta 500.
para darle chamba a todos. Para que se den cuenta. Y en ese contexto, les decía, es que a los que supuestamente estaban en la oposición de izquierda, esos eran los que tenían que hacer el trabajo sucio de delación, de entregar gente, y aunque se quedaron sin base social en aquel entonces, pues sí, a través de mucho dinero, lograron levantar algunos partidos disque de oposición. Yo le decía a los compañeros, a nuestros camaradas, y yo se lo pregunto a ustedes, hagan de cuenta que yo soy enemigo de ustedes, enemigo, y les digo, ¿saben qué? Dame dinero para organizarme para matarte. ¿Y ustedes creen que el gobierno era tan pendejo para darles dinero para que lo mataran? Claro que no. ¿Cuál es la propuesta? ¿Se dan cuenta de eso? Sí. ¿De dónde? Pues ¿cómo que les dieron el dinero por organizarse? Al revés. A los que los iban a matar eran aquellos que habían abjurado del cambio social y que decían, bueno, pues le entramos al sistema, le entramos a las diputaciones, le entramos a la senaduría, le entramos. Esa es la cosa. Y entonces se da en aquel entonces, en los años 70, la política de plata o plomo otra vez. Plata para los que se integren al sistema y plomo Subversivos. a los que no aceptaron. A mí me fueron a ver Pablito Gómez precisamente, que éramos del mismo partido, y me dice, Pedro, o estás con nosotros esta parte de la dirección en las negociaciones con el gobierno, o eres guerrillero. A chingado. A ver, Pablito, pues si tú me conoces, tú sabes que no soy guerrillero. Pedro, al buen entendedor, pocas palabras. O estás con nosotros en las negociaciones con el gobierno, o no, o seas o no seas, se te va a dar el trato de guerrillero. Así, le mandé la chingada. Me mandan llamar las autoridades de la universidad y me dicen, Pedro, ¿cómo la quieres? ¿Política o jurídica? Política, te vas con la becota que quieras, a la universidad que quieras, el extranjero. Y jurídica, pues ya sabes de lo que te tienes. Y eran los inicios de la guerra de baja intensidad, y ensayaron con el grupo de nosotros la técnica de que no se necesita que cometas un delito para acusarte de un delito.
basta con que salga en la prensa para que sea verdad. Y a 8 columnas, secuestro del rector, cosa que nunca existió. Ni existió el hecho de que nos reunimos en medicina para acordar en una asamblea el secuestro de Soberón y que salimos en marcha gritando secuestra, secuestra. Y que el Señor milagrosamente, quién sabe cómo lo hizo, pero se escabulló. Puras mentiras. ¿Qué sucede? 5 años de cárcel y tortura en todos los centros de tortura del altiplano. En las caballerizas de la Montada, en la Procuraduría General, en la Procuraduría del Distrito Federal, en esa que se estrenó acá, y ahorita se me olvida. Circular. ¿Cómo? La circular 8, algo así. ¿Cómo? La circular era la que manejaba la DFS. Sí, en todas estas. Circular Morelia. Ándale. Circular Sí. Morelia. Bueno, Profesor, sí. hablar de altiplano, ¿habla de Almoloya de allá de Toluca? No te oigo. Usted habla del altiplano. Por eso, todo esto, pues. Todo Yo pensaba que de la penitenciaria que está allá. O Por eso, en no. Toluca, no. Mire, yo he estado en el campo militar, en todos, en el cuartel de granaderos que está ahí enfrente de Tlatelolco, todos ahí había centros de tortura y en todos estuve. O sea, me fue peor que los guerrilleros. Y cuando llegué a la cárcel, olvídense del trato que nos dieron. Y era para que definitivamente uno dijera, ahí nos vemos. Sin embargo, la cuestión está que yo tengo un compromiso con este pueblo y me mantengo hasta donde puedo. Pero lo más importante de esto que quiero que ustedes atiendan es de que el 68 desafió al monarca sexenal, le quitó la careta, le dijo: tú no eres el dueño de la soberanía, tú no eres, somos nosotros la base. Así, clarito. Y, bueno, como les decía, es muy fácil decir, pero creó el instrumento. Por eso cuando empezamos a hacerlo en los sindicatos y todo eso, ahí sí se asustaron en serio, y por eso es guerra de baja intensidad, no represión, guerra, exterminio, guerra de baja intensidad, exterminio, los vuelos de la muerte, en fin, toda una serie de situaciones. Yo estoy vivo de milagro. Yo les digo, bueno, pues la verdad es que aunque yo soy ateo, Diosito me quiere mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí está en nuestra historia. No tenemos que copiarle a los rusos, no tenemos que copiarle a los chinos, no tenemos que copiarle a los cubanos. Nuestro pueblo nos ha dicho por dónde. Y eso es lo que tenemos que rescatar, lo que creó nuestro pueblo. Y es tan poderoso, fíjense bien, que nuestro sistema es bíblico. Y ustedes dicen, ay, qué cabrón está ahí fantaseando. No,
Las brigadas en los terremotos movieron montañas. Si no serán poderosas las brigadas. Movieron montañas, pero no en sentido figurado, no, de veras. Literal. Ese es el poder que tiene nuestro pueblo. Pero, ¿qué es lo que hizo el sistema? Contra esto no puedo. ¿Cuál es la forma de combatirlo? Amnesia. Que no se sepa, que no se sepa, que no se sepa. Y crea la teoría de las sustituciones. Y nos dice que la marcha es movilización, que la muchedumbre es masa. No es cierto, es muchedumbre. Las brigadas son la masa, las brigadas, no la muchedumbre. Y así todo. La huelga en movimiento es lo efectivo. Y le han metido miles de millones para desaparecer, para invisibilizar ese coloso de conocimiento creado por nuestro pueblo en su acumulado histórico de conocimientos para la lucha. Y el papel que me ha tocado es conservar la memoria histórica. La contradicción sigue siendo la misma. ¿Quién es el dueño de la soberanía? El pueblo. El pueblo. ¿Y quién la tiene? El presidente del gobierno. El gobierno. Entonces, nosotros necesitamos no solo de la democracia representativa, mientras no exista democracia participativa y todo el pueblo esté organizado desde abajo, no va a haber cambio, no va a haber. Ahorita efectivamente es la cuarta transformación burguesa y se ufanan de decir el pueblo se llevó el 30% de las ganancias y unos cuantos el 70%. Lo dicen. El problema no es la explotación, sino la corrupción. También la explotación es el problema, y claro que la corrupción, pero que la explotación no es el problema. Esa es la cosa. Y el instrumento ya lo creó nuestro pueblo. Y la tarea que tenemos es visibilizar lo que han invisibilizado. Que existe una forma creada por nuestro pueblo para que el pueblo pueda ejercer su soberanía. Y esa es la forma mexicana de organización que no podemos permitir que la sigan invisibilizando las fuerzas que no están por el cambio social. Y bueno, pues
Me da mucho gusto estar con ustedes y si tienen alguna pregunta, pues trataremos de explicarla, en fin, y bueno, pues seguiremos nosotros siendo elementos que por ningún motivo vamos a permitir que desaparezca esa gran creación de nuestro pueblo y que es lo único que nos va a permitir la libertad, el poder ejercer la soberanía con los instrumentos que este pueblo ha creado para rescatar su soberanía de los que la usurpan. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a darle un aplauso a los compañeros. Muy bien, viene la ronda de participaciones. Lamentablemente tenemos el tiempo muy corto, tenemos que terminar a las 6, entonces sí les sugerimos que sean lo más breve posible, 1 minuto cuando máximo, porque todavía faltan algunos oradores, igual también a los oradores que faltan, pues igual que sean lo más breve posible porque solo tenemos hasta las 6, entonces, ¿qué les parece si lo acotamos a unas 2 o 3 participaciones? ¿Sale? Empezamos con usted y ¿quién más? ¿Nada más? ¿Nada más ustedes dos? Bueno, 3, ¿sale? Con ellos, adelante. Sí, Pedro, la pregunta es respecto a lo que tú dices de la originalidad del soberano en México, que se ha dado formas de organización y de lucha muy particulares. La pregunta es si tiene que ver con la forma que se organizó la Comuna de París y los consejos en 1905 en Rusia y su movilización, y finalmente cómo es que se fue imponiendo la amnesia, de qué instrumento se valió el Ejecutivo para ir borrando todo eso, pues, nada más. Bueno, miren, sí, brevemente, miren, la cuestión es la siguiente. Nosotros no podemos homologar, compañeros. Es antimarxista homologar. Aquellos pueblos tuvieron su experiencia particular que no se puede homologar. Y de acuerdo a la historia de este país, cuántas veces quisimos aclimatar los soviets en México durante 50 años, no aclimatamos nada. Entonces, y se los digo porque yo estaba en la dirección nacional, y el acumulado histórico de la memoria que se fue decantando a través de las diferentes luchas mexicanas produjeron la forma mexicana. Claro que tiene rasgos de la comuna, rasgos, pero en esencia este pueblo es único, como único es el pueblo norteamericano, como único es el pueblo chino, es único, y su proceso es único. Por eso es que es tan valioso lo que surgió, porque no es a partir de, sino de lo que fue saliendo de nuestro sentimiento, porque hay muchas cosas que se piensa que son teóricas, no, son sentimiento, la mayor parte es sentimiento, y ese sentimiento es único para cada pueblo. Por eso es lo valioso de lo que les estoy diciendo,
porque nace del sentimiento de nuestro pueblo. Esa es la cuestión. Muy bien, adelante, el siguiente compañero era Ramón. Sí. Mira, nada más esto. Ahora, las formas, compañeros, el exterminio, simplemente el exterminio, aquel que no, que tiene la memoria, pero no se vuelve converso, cuello, esa es la cosa. O sea, ese es el exterminio, que no se mencione. Ahora, tú, por decir, Pablito Gómez, sabe, claro que sabe el cabrón, pero no le conviene decirse esto, porque ya está del otro lado. Entonces todo eso, todo ese conocimiento que tienen varios y que están vivos, pues se lo guardan, porque eso no les deja, y los otros están muertos y los otros pues estamos jodidos, pero seguimos dándole, pues. Pero es eso, por eso le digo, es guerra, Desde Hitler. es guerra, no es represión. Represión del 68, yo creo que es peor. Sí. Muy bien, sigamos. Mi pregunta va en el sentido de el soberano es el pueblo, Sí. el soberano es la base, Sí. el soberano es el sindicato que lo conforman los trabajadores. Lo que nosotros nos hemos enfrentado es que cómo hacemos al conjunto de trabajadores, al conjunto de los ciudadanos de una colonia, pueblo, Sí. porque el problema de mandar es que el conjunto de los que están ahí en la colonia o en el sindicato, en el ejido, participen y hagan política, su política, según sus intereses, y el problema es que no estamos organizados, no estamos unidos, no hay un sentimiento de unidad y de participación, y sobre todo nuestra incapacidad para crear pueblo organizado, ¿sí? Porque si no hay pueblo organizado, pues entonces simple y sencillamente no puede mandar, no conoce sus demandas, sus objetivos y no tiene las estructuras de lucha que es necesario. Yo creo que el problema más difícil es construir pueblo. Bueno, miren, en ese sentido, precisamente la ciencia política, pero ciencia, nos da la salida. Yo les pregunto, ¿pueden ustedes decirle a un niño que apenas sabe sumar y restar que se ponga a hacer fórmulas de cálculo integral? ¿Lo pueden hacer? Pues no, compañeros. Bueno, entonces la ciencia nos dice, nuestro niño está en parvulitos, o está en la primaria, o está según. Entonces, a partir de cómo está, y si tenemos trabajos en ese sentido, claro, pero nadie quiere empezar de donde debe de empezar. Quieren tomar atajos, no se puede. Entonces hay que empezar desde donde está el nivel de los diferentes digamos partes de nuestro pueblo. Hay lugares más avanzaditos, otros menos, pero siempre tenemos que partir de la realidad. Ya sabes sumar, bueno, pues órale, vamos a la resta.
Ahora ya sabes aritmética, pues ahora le vamos a la trigonometría, pero no vamos al cálculo a partir de la nada, compañeros. Esa es la cosa. Y pues quisiéramos que fuera más rápido, no hay más rápido, más que la realidad. ¿Alguien más? Muy bien, había alzado el compañero Germán y con eso terminaríamos por la cuestión del tiempo, no porque no les queramos dar la palabra. Igual al final se pueden acercar con el compañero para poder participar, porque ahorita todavía nos faltan algunos compañeros, igual también su participación que sea lo más breve posible, pero finalizaríamos con el compañero Germán. ¿Sale? Adelante. Yo nada más quisiera preguntar, porque me deja pues ya no la duda con respecto al negocio que hizo Pablo Gómez en su momento, pero ¿qué nos puede dejar, por ejemplo, de un legado o de una lucha Heberto Castillo o Demetrio Vallejo? Mira, yo te digo una cosa, yo conozco bien la historia, bien. Nosotros, el equipo mío sacó a Vallejo de la cárcel y lo acompañamos para rescatar el sindicato ferrocarrilero, y teníamos la estrategia de la periferia al centro, pero por otro lado Heberto desde la cárcel ya había negociado y a muchos les cuesta aceptar, porque como otros compañeros del Partido Comunista no aceptan que Arnoldo Martínez Verdugo, que ahora está en la Rotonda, negoció con el gobierno, por no decirlo de otra manera. Igual Heberto lo que hizo fue, él fue el primero en enarbolar lo de la famosa apertura democrática. Yo tuve debates con él en el poli de la universidad, y entonces le decía, y este 10 de junio es la prueba de la apertura democrática, esto es, esto aquí, y nos querían dorar la píldora que el culpable no era Echeverría, sino Martínez Domínguez, del Distrito Federal. Cuando en este país no se movía una hoja del árbol si no la autorizaba el presidente de la República. Entonces Heberto jugó sus cartas, y bueno, pues es parte de un proceso de lucha, por decir, del tono de López Obrador, como lo caracteriza la propia Claudia. Dice, López Obrador es un demócrata, demócrata maderista. Demócrata igual, Heberto era un demócrata maderista, pero no era un luchador que se la jugara por el cambio social. Y en ese sentido, ninguno de los partidos a los que se les dio registro, ninguno se fue limpio. Todos tuvieron que pagar su cuota. A mí me decía Pablo Gómez, me decía, tienes las manos llenas de sangre. Sí, hijo de la chingada, le decía, pero tú tienes la lengua
¿A cuántos has entregado? Y si tú lees el Siempre de allá del 73 más o menos, 72, de 5 artículos, 4 están contra el equipo mío acusándonos de agentes de la CIA. ¿A quién le beneficiaba eso? Entonces, te digo, esas son las cosas que, pues, que la historia se va a quedar, y que pues algunos aceptan, otros no aceptan, pero yo nunca fui agente de la CIA. Muy bien. Para seguir con la agilidad de la mesa, a continuación va a seguir Yolilitsin, es etnóloga y bueno, también cuenta cuentos. Posteriormente va a seguir Javier, que viene de Rescatemos Iztapalapa, y posteriormente Miguel Ángel. Igual pedirles que sea lo más breve posible, porque lamentablemente el tiempo nos está comiendo. Adelante. Claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes de empezar con este pequeño ejercicio, les traigo un cuentito. Un cuentito, yo creo que a todos nos gusta, o si no lo usamos tanto, pues está bien sano y divertido de repente escucharlo. A mí me gustaría poner unos conceptos en reflexión para que se lo lleven a casa. Me encargaron que hablara sobre el papel de la mujer en la política actual, ¿no? Y ahorita con esta coyuntura presidencial, que pues tenemos una presidenta ya mujer, entonces sí me gustaría que algunos que analizáramos o que pensáramos algunos conceptos, ¿no? Desde lo que es el privilegio, ¿no? El cómo se da la política dentro del privilegio para la mujer, o la mujer en privilegio para la política más bien, trabajo de base no reconocido de la mujer, porque la mujer es la que realmente gesta los movimientos sociales, los reales movimientos sociales, no los privilegiados, es la que se encarga de cocinar, es la que se encarga de mover, de proveer, de hacer mil cosas, que sin esas tareas tan importantes los movimientos simplemente no funcionarían, ¿no? Entonces, y actualmente se sigue dando, ¿no? Entonces, que analicemos esa parte, que nos lo llevemos para pensar. Y también, hay una frase que me gusta mucho, y más bien se puede reflexionar. Yo sé que una mujer actualmente en el gobierno no resuelve mucho, pero sí nos dice algo, ¿no? Nos dice que a lo mejor no todas tenemos el acceso, no todas podemos tener el acceso a esa institución, porque es una cuestión de privilegios el poder estar en esas esferas políticas, ¿no? Porque yo creo que Claudia, pues, me da mucho gusto que sea mujer y que esté en el lugar que está, porque eso representa mucho a nuestro rubro, pero no creo que ella se haya ido en RTP todos los días a la universidad o a la escuela, ¿no? Entonces, el nivel de privilegio no es el mismo, las oportunidades que todas tenemos para fungir un papel en la política no es el mismo, y todas participamos desde una trinchera diferente, ¿no? Y que es muy valiosa, porque sin eso no funcionaríamos como colectivos, como pensadores sociales, o como las personas que hacemos algo de activismo, ¿no? Y bueno, para continuar rapidísimo, yo les traigo un cuentito que a mí me gusta mucho. Se llama El ladrón del fuego, es un mito creacionista de Alfredo López Austin, que se dedicó pues a recoger esta parte de los mitos, ¿no? Tiene un libro muy famoso que se llama Los mitos de Tlacuache, y este es un cuento original de él, pero fue una adaptación de Ana Paula Ojeda y Juan Palomino. Entonces vamos a empezar, es muy rápido, ¿no? Dice: el fuego cayó del cielo, en lo más alto de la montaña, y fue el Tlacuache el que lo bajó al mundo. Era el tiempo del origen. Los hombres no eran hombres todavía. Los animales no eran todavía animales. Nada tenía forma. No era claro dónde empezaban las cosas ni dónde terminaban. Todo tenía sentimientos, todo tenía voz. Los árboles, el sol, la luna, los ríos, la tierra, todo con vida, sí, pero todo entre tinieblas, todo entre la oscuridad. Era el tiempo del origen, y entonces el tiempo no era tiempo todavía. Tal vez porque otros ya lo habían intentado y fallaron. Tal vez
porque los hombres se lo pidieron, o quizá así tenía que suceder. El tlacuache fue en busca del fuego. Tal vez solo era un ladrón, pero tal vez era el que sostenía el cielo, porque el tlacuache era el viejo sabio que a todos pedían consejo. Él sabía cómo deberían fluir las cosas. Cuando los animales preguntaron qué curso deberían llevar los ríos, él respondió: deberían correr como el tiempo, que es sinuoso, ondulado y nunca avanza en línea recta. Al tlacuache le gustaba mucho la fiesta, el mezcal, el pulque, las tlacuachas y el tabaco. Celebrar era un modo de acercarse a los dioses, y el tlacuache celebraba con gusto. Por eso estaba muy cerca de los dioses. Por eso sabía dónde encontrar el fuego. Partió hacia la montaña. Caminó y caminó. Anduvo y caminó. En su camino lo vieron los pueblos, que ahora llamamos triquis, huicholes, mazaguas, coras, mayas, otziles, mijes. En la cima, la señora Lumbre cuidaba el fuego. En la cima, la señora Lumbre cuidaba el maíz. Robó el maíz. El tlacuache lo pintó con el color del día y la noche. Así confundió a la señora Lumbre, y así el tiempo comenzó a tener medida. Las noches seguirían a los días y los días a las noches. Así fue. El tlacuache ladrón le puso nombre a los días y así ordenó el tiempo. El maíz aún tiene sus colores, el amarillo y el azul, y el blanco. Guardó la brasa donde las tlacuachas anidan a sus hijos. Por eso, aunque la señora Lumbre lo vio partir, el astuto ladrón logró llevarse un poquito de fuego. Pronto la señora Lumbre supo que la había robado. Alcanzó al tlacuache, lo golpeó tanto que lo dejó hecho pedazos. Muerto el tlacuache, reunió sus pedazos. Después se fue reconstruyendo y renació, luego de haber sido destrozado. Tal vez por eso, aunque a veces parecen muertos, los tlacuaches están vivos. Toda muerte trae consigo un nacimiento. El tlacuache entregó el fuego a los hombres y con el fuego les dio el maíz, el mezcal, el tabaco y el pulque. No había otra forma de llevar estas cosas divinas al mundo. Fue preciso romper la regla y borrar las distancias. O sea que la fiesta es gracias al tlacuache, recuerden. Cuando 4 hogueras se encendieron en los 4 rumbos del mundo, en las 4 milpas donde el fuego marca el principio de la siembra. Las llamas devoran lo pasado y abren camino a la vida nueva. Por eso los campesinos queman sus campos después de cada siembra. Con el fuego los hombres fueron hombres. Y así fue como empezó la historia. Y colorín colorado, ese cuento se acaba. Espero me hayan disfrutado mucho. Es un cuento que a mí me gusta mucho, me significa mucho para mi persona. Y bueno, sigue. Gracias. Igual seguiría el compañero Javier. Igual tratamos de ser más breves. Ok. Sí. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos y un reconocimiento para los compañeros que pues parece cosa menor, pero la verdad es de que todo lo que hay atrás de esta convocatoria significa pues un trabajo de organización, un trabajo
pues muy, muy interesante, ¿no? Y sobre todo parte también de una visión. Pues miren, para no abusar del tiempo, porque si no vamos a robarle a Miguel algo también importante que tiene que compartirles, básicamente voy a hacerles una invitación, porque efectivamente nosotros somos o fuimos alguna vez parte de una convocatoria que construyó el Partido Mexicano de los Trabajadores a nivel nacional, y se diseminó esa idea, por lo menos ahora sí que partiendo de construir organización a partir de un instrumento, pero en este caso del instrumento llamado partido político, que es un instrumento de lucha y es un instrumento de organización de la clase trabajadora. Digamos, partiendo de esa idea, pues quienes propusieron esa, digamos, forma de convocar y organizarse, pues fueron entre otros también, no solo Eberto Castillo efectivamente fue de Metro Vallejo, y no solo él, fueron muchos cientos quizás, y como se ha dicho, héroes anónimos, hombres y mujeres valientes, muy, digamos, aguerridos, y fueron los que justamente después del 68 efectivamente no murió en el 68, muchos siguieron en la lucha, muchos se quedaron en la academia. Es como los pueblos mayas, cuando alguna vez mi hijo me comentaba, bueno, ¿y qué pasó con ese pueblo maya, no? Esa grandeza, ¿por qué abandonaron todos esas grandes construcciones, no? ¿Qué fue? Pues el pueblo maya están ahora muchos de ellos en pues de afanadores, ¿no? En los grandes centros turísticos, otros están vendiendo baratijas, otros siguen en la agricultura, etcétera. Se diseminó, desapareció el Estado propiamente dicho, ¿no? Esa forma superior de organización, eso fue lo que desapareció, y acá decimos, bueno, el Partido Mexicano de los Trabajadores decretaron la muerte, su desaparición en 1987, pero miren aquí nuevamente, aquí los compañeros, este era un comité de base, nuevamente se está reorganizando, y lo que por ejemplo nosotros hacemos en Rescatemos Iztapalapa, pues es justamente, es otra vertiente, o son organizaciones filiales de lo que fue el Partido Mexicano de los Trabajadores, que en su momento llegó a tener aquí en Iztapalapa más de 100 comités de base organizados, que lograron hacer muchos eventos, entre otros cerramos Ermita Iztapalapa para hacer eventos deportivos, etcétera. Manteníamos mucha comunicación, como diría aquí nuestro compañero Pedro Castillo. Apoyamos a las huelgas, por ejemplo, de trabajadores de Alfredo Pascual, éramos movimientos activos, subíamos a los camiones cuando lo de la huelga, y éramos activos, o sea, siempre manteníamos un vínculo con la gente, ¿no? Y más en este lugar tan emblemático, es un lugar muy poderoso, a mí siempre me impresiona venir aquí, porque este lugar ustedes saben, es uno de los centros más importantes, centros ceremoniales de los primeros pueblos que se asentaron en lo que hoy se conoce como el Valle de México, y pues es un centro muy poderoso realmente, ¿no? Y el hecho de que los compañeros aquí hayan tenido un comité de base, pues es muy significativo históricamente, no solo para Iztapalapa, sino para, digamos, esa semillita que no deja de desaparecer, no sigue germinando esas semillitas, ¿no? Ahora con nuevas generaciones. Entonces, miren, yo quiero concluir diciendo que pues Rescatemos Iztapalapa está promoviendo, incluso a nivel nacional, una plataforma digital de comunicación, utilizando los últimos adelantos de la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas para la comunicación. Y la comunicación no solo a nivel de Iztapalapa, sino, como comentaba, a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Llevamos algunos años construyendo este proyecto. Incluso hay aquí unos compañeros del estado de Sinaloa también, de donde nosotros tenemos raíces, y vaya, es un esfuerzo, me parece muy interesante, porque ha logrado despertar un interés muy grande también, sobre todo de las nuevas generaciones, que ven en este instrumento, también es un instrumento de comunicación, pero también es un instrumento de organización, es un instrumento también de desarrollo regional. En sí mismo es un proyecto que su estructura se tiene pensado como una cooperativa, una empresa cooperativa, que también es una base de donde nosotros queremos hacer factible uno de los principios básicos del Partido Mexicano de los Trabajadores, que es socializar los medios de producción, que estos sean de manos del pueblo. Como se decía en la ortodoxia marxista,
Mientras el pueblo no tenga el poder o en sus manos los medios de producción, ahora los medios de comunicación, pues nunca podremos liberarnos. Entonces es un proyecto también de liberación nacional, en ese sentido. Porque esta conferencia, tan solo los invito a imaginar esa parte, que pudiera verse conectados a través de la red a nivel no solo nacional, sino internacional, que pudiéramos escuchar estos testimonios tan importantes que menciona el compañero, y que no solo esta comunicación permitiese el desarrollo económico, porque nosotros decíamos en uno de los planteamientos, Televisa, TV Azteca, las grandes televisoras que ustedes ya saben, qué triste memoria ahora tienen, pero siguen teniendo fuerza. Pero ellos, los detentadores del poder económico, ¿quiénes se anuncian en ellos, no? Las grandes corporaciones transnacionales, los que vienen saqueando el país durante décadas. Entonces, este proyecto viene enfocado en uno de sus aspectos, a que promuevan la señora de las quesadillas de la esquina, los que producen, todos esos que están invisibilizados, micros, pequeños y medianos empresarios, comerciantes, etcétera, las galletitas tan sabrosas que hacen aquí sin gluten, de los que hacen los compañeros, etcétera, pero por eso decimos que es parte de un proyecto de desarrollo económico para las regiones, y pues los invitamos, yo los invito a eso. El formato no permite el tiempo, sobre todo, extendernos más, pero como dice Pavel, si hay algún interés en seguir ampliando un poco la información, mencionaremos estos aspectos de organización que nosotros estamos impulsando, porque el último de ellos es una Defensoría del Pueblo que se hizo ya también algunos años, que es nada más reproducir, o sea, no lo inventamos nosotros, es la defensa de los intereses de la clase trabajadora, sobre todo, en esa contradicción capital-trabajo, donde ustedes saben que pues, lo que nos extraen, lo que nos expolian es nuestra fuerza de trabajo, nos roban nuestra juventud, nuestra fuerza de trabajo, y cuando el capital ya no le servimos, pues nos desechan con una mísera pensión, ¿no? Lo que hace el obradorato ahora, pues es darle unas migajitas para que no, y sí, mucha gente a lo mejor lo agradecemos, ¿no? Porque dignifica efectivamente a nuestros viejitos, ¿no? Pero en realidad lo que se está escondiendo, pues es que esos grandes intereses económicos siguen intocados, ¿no? Y como dice Pedro, lo dicen abiertamente, ¿no? Aquí las transnacionales, la banca financiera internacional, nunca como antes ha ganado tantos recursos. Entonces yo lo dejo ahí a la reflexión, porque pareciera ser que ahora no solo Andrés Manuel, sino el obradorato, como ya lo menciono, me sería decir que es la genial impostura, ¿no? Porque es genial realmente, pero es una impostura que hace que mediatice el pueblo, o sea, nosotros lo admiremos, y sí hay muchas cosas a lo mejor admirables, pero nos vamos a lo mejor con ese engaño y no tocamos la esencia de que la explotación persiste y va a persistir si no hacemos nada al respecto. Yo ahí dejo mi intervención. Muchas gracias. Bueno, sí, miren, estamos por finalizar este evento, no es el único. Nosotros estamos empeñados en revivir a nuestro instrumento de lucha, en ese nacimos. Nosotros, por ejemplo, llegamos aquí, yo personalmente llegué como en el 77, y ya aquí me quedé en estos pueblos de San Antonio. Aquí hicimos un comité de base que, como bien decía el compañero Javier, pues es histórico, porque finalmente ahorita me da mucho gusto que haya asistido Germán, que es el compañero Germán que acaba de hablar, que también era del comité de base de ese tiempo, y estaba también, desgraciadamente, que ya nos se adelantó de nuestro camino el compañero Valdés, Rodrigo Valdés, que también perteneció al comité de base. Y bueno, está mi compañera, que es Verónica Nava, y yo, que éramos del comité de base. Desgraciadamente desapareció nuestro partido oficialmente, porque se fusionó, ustedes saben que se fusionó con el PSUM, después pasó al PMS, después al PRD, y yo y Morena. Pero unos están con Morena, otros están fuera de Morena, otros inclusive se fueron con la derecha, etc., ¿no? Nosotros no, nosotros nos mantenemos firmes en la lucha que nos indujeron y que nos enseñaron, de que este pueblo tiene derecho a la riqueza que se genera en este país, no nada más migajas. Estamos empeñados en eso, retomamos la lucha, nuestros documentos básicos, y obviamente que no estamos nada más
no vamos a hacer nada más eventos para denunciar y para dolernos de los agravios de los que hemos sido expuestos y nuestros padres, nuestras generaciones pasadas. No, este es un evento más de lo del 68 que nada más. Por ejemplo, hoy la gran marchota que se hace en la Ciudad de México, que prácticamente nada más ya se volvió ni un ritual efímero, que no dice nada a la gente. No, este no es un evento igual, parece igual, pero no es lo mismo. Y, por ejemplo, ahorita, a partir del conocimiento que muchas veces que no se conocía, porque recogemos la historia que nos dice el compañero, una historia viviente, que es real, y ahí tenemos fundamentos y se los podemos fundamentar en documentos, porque hay historia escrita y historia que no está escrita. Es transmisión del conocimiento oral como nuestros antepasados prehispánicos, ¿no? Que ya ven que la mayor parte de la historia la pasaban oral y también por medio de los documentos históricos que hay. Y nosotros estamos empeñados en transmitir esa historia, ese conocimiento que no se conoce, porque nos ha costado más de 30 años estudiar y nosotros queremos transmitírselos a ustedes. Y uno de los objetivos de este evento es transmitir esa memoria, que si nosotros nos tardamos 40, 50 años en estudiar, no vamos a castigar a las nuevas generaciones, a ustedes y a los jóvenes, a que tengan que estar 40 años para obtener esa memoria histórica en su cabeza. Nosotros hemos diseñado una escuela de formación política para transmitir ese conocimiento en unos cuantos meses, para que no tengan que estar muchos años como nosotros lo hicimos. Y esa escuela de formación le vamos a poner Pedro Castillo a esa escuela de formación. Los invitamos, y aquí está el compañero Miguel Ángel que te levantas por favor, para que el que quiera participar y quiera obtener esta memoria histórica, este conocimiento, por favor pasen con ellos al final para que los anote y podamos nosotros enviarles el método, la forma, el lugar, la hora, accesible a todos para que puedan obtener ese conocimiento que hoy está elitistamente en unos cuantos, pero que no queremos que se quede en nosotros. Queremos socializarlo con todos ustedes. Muchas gracias. Pues ya llegamos al final de esta jornada. A mí me gustaría cerrar con un par de canciones. Perfecto. Si son breves, rápido, nos van a cerrar el lugar. Adelante.